Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. El día miércoles 20 de diciembre a las 7:07 de la noche por aquí en Buenos Aires. Sí, de vuelta en Buenos Aires después de unos días de descanso por Mar del Plata y como producto de mi obstinación y de querer chapotear en el mar platense, a pesar de que las condiciones no parecían verdaderamente dadas para un chapuzón en el agua, yo con bastante tos, así que mil disculpas si por ahí aparecen algunas toses a lo largo de esta transmisión. Ya nos van acompañando demoledores y demoledoras de todo el mundo, como de costumbre, por ahí. Em, Manuel López es El Salvador. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? José Márquez desde Venezuela, Quinco 1957 desde Paraguay, Ramón López Elul desde Bélgica, como siempre. ¿Qué tal, Ramón? Como siempre, Beatriz Pulido nos acompaña en la moderación. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Bueno, Kervin Montero, Capitán Trueno, bueno, viejos conocidos todos. Lilio por ahí también. Saludos a todos ellos. Y comencemos ahora sí propiamente. Nos va a acompañar la tos a lo largo de toda la transmisión, pero bueno, no quería desaprovechar la oportunidad de un chapuzón en el agua a pesar de que el verano aquí todavía no comenzó. Nosotros ya de vuelta por Buenos Aires y con mucha información sobre la guerra en Ucrania, pero también sobre los planes para el futuro de Ucrania y del resto de Europa. Porque ante la evidente realidad de un inminente fracaso ucraniano, de una inminente derrota ucraniana, inminente en un sentido amplio, ¿sí? Inminente quizás de aquí a poco o inminente el año próximo o incluso inminente de aquí a 2 años, pero segura, ¿sí? Inminente quizás de aquí a 2 años, pero aún así una derrota segura. Bueno, en ese contexto ya comenzaron las elucubraciones, la planificación, el deliberar sobre el futuro, ¿sí? Sobre la resolución, las posibles salidas, los posibles acuerdos, el panorama a futuro. Y sobre hoy y sobre ese tema, sobre los planes para el futuro, sobre la situación eh, a posteriori, sobre la situación posterior al final de la guerra en Ucrania. Bueno, sobre ese tema vamos a establecer el foco en la transmisión del día de hoy. Vamos a comenzar con el mapa con el cual comenzamos todas nuestras transmisiones, pero solo como, solo como una referencia, ¿sí? Solo como una referencia para, primero, presentar esto, los Estados Unidos, las novedades en Estados Unidos respecto a esta elucubración, a esta deliberación, a esta planificación de cara al futuro, recogida, por cierto, por los medios occidentales y por sobre todas las cosas por los medios con llegada a la Casa Blanca, como por ejemplo, nada más y nada menos que el New York Times. Aquí, New York Times. Estados Unidos y Ucrania buscan una nueva estrategia tras contraofensiva fallida. ¿Sí? New York Times, demoledores y demoledoras, para que esto no aparezca como una invención de un analista crítico perdido por Berlín o en este caso por Buenos Aires. No, no, los propios analistas políticos del New York Times ya están presentando esto, la inminencia de la derrota ucraniana y la reflexión en torno al futuro.
Estados Unidos y Ucrania buscan una nueva estrategia tras contraofensiva fallida. El presidente Volodymyr Zelensky llegó a Washington en un momento crítico, tanto en el campo de batalla como en el Capitolio. Claro, referencia la última visita, pero en definitiva van a aparecer aquí algunas reflexiones en torno a es- eh, esta mirada a futuro. Comencemos un poquito con algunos pasajes de esto antes de presentar otra serie de cuestiones ligadas a el devenir futuro del conflicto. Los líderes militares estadounidenses y ucranianos están buscando una nueva estrategia que puedan comenzar a ejecutar a principios del año para revivir la suerte de Kiev y demostrar su apoyo a la guerra del país contra Rusia, según funcionarios estadounidenses y ucranianos. La presión para un nuevo enfoque se produce después de que la contraofensiva de Ucrania, que duró meses, fracasara en su objetivo de recuperar el territorio perdido ante el ejército invasor ruso y después de semanas de encuentros a menudo tensos entre altos funcionarios estadounidenses y sus homólogos ucranianos. Los reveses de Ucrania se han producido a medida que se ha erosionado el apoyo republicano a la continuación de la asistencia financiera estadounidense a Kiev. Incluso algunos altos funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que si la guerra cae en un largo punto muerto el año próximo, el presidente Vladimir Putin de Rusia obtendrá la ventaja. Recuerden que el New York Times representa una publicación estadounidense cercana a la Casa Blanca. En cuestión no aparece un punto muerto durante 2024, sino la inminente derrota de Ucrania, su capitulación, las exigencias de Rusia y a partir de ahí el replanteo de Estados Unidos respecto al futuro de Europa, al futuro de la relación entre la OTAN y Rusia, el devenir de esa relación, ¿sí? Aquí lo presentan como la posibilidad de eh, un punto muerto el año próximo. Punto muerto, nada. Bueno, pero bueno, esto de New York Times. Pero lo interesante, la lectura entre líneas de esto, básicamente, acá aparece el reconocimiento de esa situación desastrosa para Ucrania y la preocupación de Estados Unidos hacia el futuro. El ejército ruso, después de su fallido avance hacia Kiev en 2022, ha comenzado a revertir su suerte y está reconstruyendo su poder. Moscú ahora tiene más tropas, municiones y misiles y ha aumentado su ventaja en potencia de fuego con una flota de drones en el campo de batalla, muchos de ellos suministros por Irán, según funcionarios estadounidenses. Con el tiempo, las publicaciones occidentales y estadounidenses cada vez más van acompañando, ¿no? O van presentando cosas dichas en este canal y en otros canales con analistas críticos con 6 meses de retraso, ¿no? Lo que para nosotros, o un año de retraso, lo que para cualquier analista más o menos serio parecía evidente hace un año, bueno, para New York Times y compañía recién ahora, pero bueno, aquí el reconocimiento de esto. Hay mucho en juego. Sin una nueva estrategia y financiación adicional, los funcionarios estadounidenses dicen que Ucrania podría perder la guerra. Chan, confesión. Los funcionarios de la administración argumentan que Putin está apostando a un menor apoyo estadounidense, señalando sus recientes declaraciones de que si Ucrania se queda sin municiones proporcionadas por la OTAN, Rusia prevalecería en unos días. Bueno, qué novedad, ¿no? Si sin el apoyo de la OTAN, Ucrania ya habría desaparecido del mapa, ¿sí? O dicho de otra manera, sin la cola de la OTAN metida en Ucrania, no habría comenzado el conflicto. Pero bueno, una vez iniciado el conflicto, si la OTAN y en particular Estados Unidos no patrocinara el esfuerzo bélico ucraniano, ya habría desaparecido Ucrania del mapa hace tiempo. Em, Sobre la escasez de municiones voy a presentar algo a continuación bastante interesante también. Algunos miembros del ejército estadounidense quieren que Ucrania aplique una estrategia de mantener y construir, es decir, centrarse en conservar el territorio que tiene
y desarrollar su capacidad para producir armas a lo largo de 2024. Acá ya comienza la descripción de los planes. Atención demoledores y demoledoras a esto porque el delirio, el reconocimiento de la derrota, bueno, un año tarde, pero ya inevitable. Ahora acá comienza en una mezcla de deseo, delirio y bofetada, fría bofetada de la realidad. Acá comienza la descripción de los planes, de la visión hacia el futuro. Primero, esta estrategia de mantener y construir, es decir, concentrarse en conservar el territorio que tiene y desarrollar su capacidad para producir armas a lo largo de 2024. Estados Unidos cree que la estrategia mejorará la autosuficiencia de Ucrania y garantizará que Kiev está en condiciones de repeler cualquier nuevo impulso ruso. ¡Qué pavada! Eh, Cualquier eh, intento de producción de armas en Ucrania colisionará con la triste realidad, triste para los ucranianos, de que ante la más mínima eh, noticia de la construcción de una fábrica de armas, inmediatamente Rusia determinará su destrucción con el lanzamiento de un misil hipersónico. Con lo cual, esto de mantener y construir, ¿no? Una estrategia de defensa y a la vez generar capacidad de producción armamentística. Bueno, esto representa un delirio, ¿sí? Representa un despropósito sin el más mínimo sentido. Recuerda un poco a esa columna de opinión, según las malas lenguas escritas por Victoria Nuland, la recordarán, aquí la presentamos en el Financial Times, perdón, en el Financial Times británico, esa columna titulada Repensar Ucrania, la primera de todas en Occidente con el reconocimiento de la derrota y la necesidad de un cambio de estrategia hacia una estrategia defensiva, pero también con esta pavada, esta estupidez, este delirio de, bueno, mientras nosotros en defensa, a la vez la producción de nuevas armas en Ucrania, ¿no? Sin la obviedad de que cualquier intento de producción, bueno, colisionará con colisionará con los misiles rusos, básicamente. El objetivo sería crear una amenaza lo suficientemente creíble como para que Rusia considere entablar negociaciones significativas a finales del año próximo o en 2025. Bueno, a finales del año próximo muy probablemente Ucrania ya desaparecida. Al mismo tiempo, los funcionarios ucranianos están examinando estrategias que se basan en sus exitosos ataques profundos contra Crimea el otoño pasado. Están buscando formas creativas de mantener a Rusia fuera de equilibrio con ataques contra fábricas de armas, depósitos de armas y líneas de trenes para el transporte de municiones y de conseguir victorias simbólicas. Sí, más que simbólicas, difícil. Un exalto funcionario militar ucraniano se negó a discutir las propuestas, pero dijo que el nuevo plan se está perfeccionando y es muy atrevido. Mamita. Bueno, este supuesto ataques profundos contra Crimea, básicamente, cuando Estados Unidos determinó la entrega de, eh, perdón, primero el Reino Unido determinó la entrega de misiles Storm Shadow, conocidos en Francia como Scalp. Bueno, en ese momento pudieron realizar ataques a mayor distancia en la retaguardia contra Crimea. Y posteriormente, cuando hace algún tiempito, más o menos un mes, Estados Unidos determinó la entrega de algunos, un puñado de misiles ATACMS, bueno, ahí también pudieron inicialmente realizar ataques escasos, si no recuerdo mal, 3 o 4. Sí, claro, realizaron esos ataques hasta que los sistemas defensivos de Rusia reacomodaron sus armamentos,
su calibración, sus sistemas antimisiles, y a partir de entonces no presenciamos ataques de este tipo, en parte por la escasez de más misiles de este tipo y en parte por el aprendizaje de las defensas rusas para la intercepción de estos misiles. Y hoy mm, cualquier ola de ataques, a pesar de las múltiples estrategias intentadas por los ucranianos, combinación de misiles con drones, em, ataques desde diversos puntos, ataques de diversos tipos de misiles para generar confusión en las defensas, sobresaturación de las defensas antiaéreas rusas a través de enjambres de drones. Bueno, con ninguno de ellos pudieron generar daños significativos en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses prácticamente. Y no solo eso, sino que además estos supuestos exitosos ataques profundos en realidad solo generaban una portada en los periódicos, nada más que eso, porque determinaban la destrucción de un depósito de combustible en algún lado, algo así, pero no generaban diferencias verdaderas, reales en el frente de batalla, ni estratégicas, ni operacionales, ni tácticas, ¿sí? Pero bueno, eh, estos los planes, ¿no? Los funcionarios estadounidenses dicen que sin un cambio de estrategia, 2024 podría ser similar a 2016, el año más mortífero de la Primera Guerra Mundial, cuando miles de jóvenes perdieron la vida y las líneas de batalla cambiaron muy poco. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿sí? Ya eh, la comparación con el año 2016, claro que de cambio de línea de batalla poco difícil porque Rusia con avances permanentes. La contraofensiva de 2023 se construyó en torno a rehacer el ejército de Ucrania, imagen del de Estados Unidos. Según los críticos, era el enfoque que Estados Unidos había intentado en Vietnam, Irak y Afganistán, en gran medida sin éxito. Bueno, a propósito de confesiones, más obvio que esto, recuerden la estrategia de los Estados Unidos hasta aquí, la estrategia militar de superioridad en todos los ámbitos militares, de enfrentamientos contra fuerzas muy menores, a menudo sin la existencia de un ejército, de una fuerza, de de fuerzas armadas convencionales, sino sencillamente milicias, como por ejemplo en Afganistán, como por ejemplo, bueno, incluso en Irak, perdón, en Vietnam, en Irak, fuerzas armadas muy débiles. Claro, todo eso sin ningún problema, hasta que de repente comenzó, en 2022 comenzó una guerra convencional. Y ahí la estrategia de la OTAN de proyección de fuerza sin artillería, sin masividad en cuanto a las tropas, sin capacidad de producción masiva de armamentos. Bueno, ahí de repente apareció otra guerra, apareció una guerra en serio, sí, una guerra convencional, y no esas guerras de un gigante como Estados Unidos contra eh, Irak, y una avanzada muy rápida con proyección de fuerza en una guerra de posiciones. Sí, bueno, ahí ningún problema. Ahora, si de repente del lado de enfrente aparece otro monstruo militar como Rusia, de repente las cosas aparecen distintas. De repente presenciamos una situación completamente distinta y Estados Unidos, aún con su capacidad militar, no puede responder a esto por años y años de preparación de un tipo de guerra distinto para otro escenario. Con esa lógica generaron la contraofensiva. Bueno, pudieron el avance de 500 metros. Querían, sí, la conquista de Crimea, la entrada a Moscú. Bueno, pudieron 500 metros más o menos. Bueno, esta la confesión, eh, un largo artículo del New York Times. Ya, eso es lo más importante hasta aquí. Más de estos delirios no vamos a presentar, pero sí podemos presentar sí podemos presentar algunas cuestiones interesantes a propósito de el único punto supuestamente exitoso de la contraofensiva hasta el día de hoy, en, cu- en, em,
eh, en Gerson, ¿sí? En la localidad de Krimki más particularmente. Vamos a presentar las novedades y después vamos a presentar la confesión del New York Times también sobre este desastre, esta operación militar anfibia, a la cual ya cada vez más medios occidentales caracterizan como una operación de relaciones públicas, ¿sí? Realizan acciones militares, realizan ataques con miles de muertos ucranianos como operación de relaciones públicas, ¿sí? Para que pueda aparecer en algún lugar eh, la noticia de un avance ucraniano en algún lugar del frente ante los masivos avances rusos, ¿sí? Realizar. Para mí a mí, sinceramente, a mí me desasosiega esto de que un país, un presidente aparezca dispuesto, sí, que alguien aparezca dispuesto a la muerte de miles de sus compatriotas para realizar una operación de relaciones públicas, una operación de prensa, ¿sí? Todos realizan operaciones de prensa, todos los países realizan operaciones de prensa, pero realizar una operación militar como operación de prensa a sabiendas de la muerte de tus compatriotas, de miles de tus compatriotas, qué poco quieren a su gente, qué poco quieren a su pueblo. Em, Vamos a presentar algunas novedades a propósito de esto, antes de presentar la confesión del New York Times también sobre esto, sobre Krimki básicamente, sobre la cabeza de puente o cabeza de playa en la localidad de Gerson llamada Krimki, porque en estos últimos 2 días básicamente comenzó el fin de Krimki, ¿sí? El inicio del retroceso de los ucranianos en la única cabeza de puente. No voy a poder presentar los videos por la cantidad de bajas, de muertos, unos videos horribles. Pero bueno, aparentemente ya incluso Zelensky, incluso la dirigencia política ucraniana habría determinado el inicio de la retirada. Como prueba de esto, recordarán la estrategia de Rusia de contención de esto así y de ataques laterales, mientras por detrás bombardeos, bombardeos y más bombardeos. Bueno, ¿cuál la novedad? Estos avances laterales ya generaron un angostamiento aún mayor con la toma de esta zona de aquí. ¿Sí? Hasta hace poquito la cabeza de puente presentaba este ancho, ¿sí? Presentaba esta amplitud. Bueno, esta zona ya parece tomada por los rusos desde los últimos 2 días. Y aquí una de las muestras, yo voy a presentar el video, porque no presenta muertos, no aparecen heridos, sencillamente el descubrimiento de tropas rusas en trincheras, en casas abandonadas en esta zona, ¿sí? Antes en poder de los ucranianos, bueno, descubiertas por drones, drones ucranianos, comienzan el ataque contra estas trincheras y los soldados rusos abandonan esas, esa trinchera, ¿sí? En dirección a distintos lugares, a otras trincheras, ¿sí? Una salida hacia otros lugares de protección. Vamos a presentar este video, pero en última instancia esto representa una demostración de la presencia de las tropas rusas en ese lugar hasta hace poco bajo control de los ucranianos. Hay visibles el avance, el avance bastante tranquilo, caminando los soldados rusos. Ahí el descubrimiento, ahí el lanzamiento de los drones. ¿Sí? Y ahora los soldados rusos, ante el inicio de estos ataques, bueno, descubierta la posición, entonces comienzan una dispersión y la búsqueda de nuevos eh, lugares protegidos. Esta es una forma de geolocalización, ¿no? A través de los ataques.
Bueno, más ataques, varios. Ahora en un momento va a comenzar la evacuación. Bastante dura la trinchera. eh, ahí la salida de los soldados, ninguno herido, bastante dura la trinchera esa, el sótano de esa casa. Bueno, y a partir de ahí la redistribución en otras guaridas, otras trincheras, otros sótanos de otras casas. Confirmación de la presencia rusa, ¿sí? Ahí para un lado, allí para otro. Bueno, esto en cuanto a, por aquí, si no recuerdo mal, este otro video mostrable sencillamente de la presencia de, eh, bueno, de las tropas rusas ahí en esa zona, algunos vehículos destruidos. Está la calle famosa al otro lado eh, de la localidad, varios vehículos destruidos. Está la zona de contención en un primer momento de la avanzada ucraniana, bastante más, entre comillas, tranquila la situación ahí. Bueno, aquí más videos de botes des- con destruidos por drones eh, en primera persona. En la noche, recuerden lo de la visión nocturna de los drones desde hace más o menos un mes. Ahí la evacuación. Disculpas demoledores por la tos, pero bueno, ya explicada la razón de la tos y yo ya un poquito mejor. Nada grave, nada grave. Bueno, esto en el campo de batalla está la confesión. La confesión aquí con algunos, algunas testimonios verdaderamente fuertes. Esto también del New York Times, publicado hace unos días. Marines ucranianos en misión suicida al cruzar el río Dnieper. Los soldados, frustrados por los informes positivos de los funcionarios ucranianos, rompen su silencio y describen el esfuerzo como brutal y en última instancia inútil. Sí, demoledores, sí, demoledoras. Es el título de una columna en el New York Times, que mientras los rusos machacan a los ucranianos en Krimki a puro bombazo, realizan el cruce del río recibiendo proyectiles de drones con visión nocturna. Cuando desembarcan comienza el fuego de artillería, los bombardeos con bombas FAB-500, los ataques con más drones, las penetraciones de la infantería, de los vehículos blindados rusos. Bueno, una carnicería sin ningún sentido. Y mientras tanto, el impresentable de Zelensky en Washington hace una semana, con esto de estamos realizando avances, ¿sí? Y los propios periodistas del New York Times lo presentan como una contradicción total y absoluta entre ese relato y la carnicería sufrida y contada aquí por los propios soldados, ¿sí? El grado de despropósito de esto, ¿verdad? Para mí, una vez más, para mí, de lo más indignante, la guerra siempre está caracterizada por la muerte, la guerra está caracterizada por el sufrimiento, pero el sufrimiento en vano y el sufrimiento con tanto cinismo y el sufrimiento infligido por la propia dirigencia ucraniana a eh, los combatientes ucranianos, eso para mí representa algo imperdonable, ¿sí? Eh, si uno aparece en la trágica situación de participar en una guerra, e incluso con la posibilidad de la pérdida de la vida, bueno, por lo menos con un objetivo, por lo menos con una dirigencia con un objetivo y no
con su vida al servicio de criminales, de mafiosos, de cínicos, ¿sí? Porque entonces, lamentablemente, incluso la pérdida de la vida de una persona en esa situación carece por completo de sentido. Si de alguna manera en alguna guerra la pérdida de una vida presentase algún sentido. Pero bueno, vamos a realizar una reflexión en términos militares. En términos militares, la pérdida, las bajas militares, si generan, bueno, un objetivo militar, bueno, en términos militares eso presenta un sentido, ¿sí? Más allá del debate filosófico respecto a la pérdida de una vida humana y demás. Pero esto no, esto básicamente una carnicería, gente enviada a la muerte sin el más mínimo sentido, con un grado de cinismo verdaderamente despreciable, despreciable por querer tan poco a su pueblo, a su propia gente. Vamos a presentar algunos de los testimonios recogidos en esta columna del New York Times. Estábamos sentados en el agua por la noche y todo nos bombardeaba, dijo el infante de la Marina Makisim. Mis camaradas estaban muriendo delante de mis ojos. Los soldados y marines que han participado en los cruces de ríos describieron la ofensiva como brutal e inútil, ya que oleadas de tropas ucranianas han sido derribadas en las orillas del río o en el agua incluso antes de llegar al otro lado. Presentábamos un video recién. Bueno, las condiciones son tan difíciles, dijeron en entrevistas media docena de hombres involucrados en los combates, que en la mayoría de los lugares no hay ningún lugar donde excavar. Los primeros accesos tienden a ser islas pantanosas, surcadas de riachuelos o prados que se han convertido en un atolladero de barro y cráteres de bombas llenos de agua. El Estado Mayor de las Fuerzas de Ucrania dijo que no era posible comentar de inmediato las acusaciones de los soldados, pero que daría una respuesta a su debido tiempo. Algunos de los combates más intensos se han producido en la aldea de Krinky, en la orilla este a 20 millas río arriba de la ciudad de Kherson, o de Gerson en castellano, donde las tropas ucranianas tomaron una estrecha franja de casas de pescadores, el único lugar donde lograron establecer un punto de apoyo, también conocido como cabeza de playa o cabeza de puente. Las nuevas tropas que llegan a la orilla este tienen que pisar los cuerpos de los soldados que yacen enredados en el barro revuelto, dijo Oleksij, un soldado experimentado que luchó en Krinky en octubre y desde entonces ha cruzado varias veces para ayudar a evacuar los heridos. Algunos de los marines muertos o de los marines muertos yacen allí desde hace 2 meses, ya que las unidades no han podido recuperar los cuerpos debido al intenso bombardeo, dijo Volodomir, un comandante adjunto de la compañía que asistía al funeral de uno de sus hombres, identificado solo como Denis la semana pasada. La orilla izquierda, la del lado controlado por Rusia, es muy difícil, dijo Volodomir. Quienes lo hacen son los verdaderos héroes, hombres con gran fuerza de voluntad. ¿Me acompañan, demoledores? ¿No? ¿Hasta acá? Sí, aparentemente todo bien. Con la contraofensiva de Ucrania estancada, en realidad derrotada, pero bueno, y Estados Unidos e incluso la Unión Europea dando señales de recortar la ayuda, la ofensiva a través del río ha sido observada atentamente en búsqueda de señales de que Ucrania pueda recuperar impulso contra las fuerzas rusas. Acá la confirmación de la operación de prensa a través de esta operación suicida en Krinky sin ningún sentido, solo para generar la imagen de avances ucranianos y así la continuidad del apoyo de Estados Unidos principalmente y, bueno, de Europa en segundo lugar. La esperanza es que puedan crear un avance lo suficientemente profundo como para amenazar las rutas de suministro de Rusia y su dominio en el sur. Se asignó la tarea al cuerpo de marines, reconstruido con toda su fuerza este año con varias brigadas recién formadas. Si no pudieron la, la ruptura de la primera línea defensiva de 4 o 5
en la mal llamada contraofensiva ucraniana, en verano, en el verano boreal. ¿Cómo van a poder eso ahora con un río, además con el cruce de un río en lancha, en bote, ¿sí? Sin tanques, sin vehículos blindados, sin artillería, sin aviones? Un delirio. Campaña de prensa, nada más. Desde el comienzo de la guerra, los funcionarios ucranianos han tratado de mantener una narrativa positiva en un esfuerzo por mantener la moral en el país y el apoyo en el extranjero. No se publican las cifras de víctimas ni los detalles de los reveses sufridos por las tropas ucranianas. Confesión de la operación de prensa. En el caso de Dnipro, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y otros funcionarios han sugerido recientemente que los marines se han afianzado en la orilla oriental. El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó un comunicado el mes pasado afirmando que habían establecido varios bastiones. Varios bastiones, por favor. Pero los marines y los soldados que han estado allí dicen que estos relatos exageran el caso. No hay puestos, no existe ningún puesto o posición de observación, afirmó Oleksiy. Es imposible afianzarse allí, es imposible trasladar equipos allí. Ni siquiera es una lucha por la supervivencia, añadió. Es una misión suicida, dicho por un soldado ucraniano, demoledores y demoledoras, y publicado en el New York Times. Indignante, indignante. Bueno, nosotros con esto dicho acá con el inicio de antes del inicio de el despropósito de la ofensiva anfibia, esto ya dicho, pero bueno, una vez iniciada, repetido, una vez más, esto sin ningún sentido, esto una operación de prensa, esto una carnicería innecesaria, bueno, ahora reconocido por el New York Times. La gente que acaba allí no está preparada psicológicamente, afirmó, ni siquiera entienden a dónde van. El comando que los envía allí no se los dice, o no se lo dice. Oleksiy aceptó dejar que The Times publicara su relato debido a su frustración por las pérdidas. No vi nada parecido en Bakhmut o Soledar, dijo, refiriéndose a las dos batallas más intensas en el frente oriental. Es un desperdicio. Bueno, eh, un poquito más presentamos, pero más o menos ya todo dicho respecto a esta columna. Aquí un ejemplo más de la masacre esta sin ningún sentido, de esta misión suicida. Después de que 3 hombres murieran en un ataque aéreo, se ordenó al pelotón que evacuara. Se convirtió en una retirada caótica y desastrosa. Los soldados fueron objeto de bombardeos mientras se dirigían a la orilla del río en la oscuridad, pero al llegar les dijeron que tendrían que esperar 3 horas hasta que los barcos los recogieran. Era un pantano, todo lleno de cráteres llenos de agua, dijo Maxim. Y agregó, no tuvimos más remedio que intentar cavar lo más profundo que pudimos. En ese momento ya todos estaban heridos, dijo. Llegó un barco con otra misión y se lo llevó a los heridos más graves. Mientras esperaban más barcos, los aviones rusos bombardearon la orilla del río con 3 bombas planeadoras, enormes explosivos de media tonelada, la FAB-500, que abrieron grandes agujeros en la tierra. Llegó otro barco y se llevó a 5 heridos más. Maxim tuvo que esperar otros 40 minutos hasta el siguiente barco. La margen izquierda era como un purgatorio, dijo. Aún no estás muerto, pero no te sientes vivo. De los 10 hombres de su pelotón, la mitad estaban muertos o desaparecidos, dijo. Ni uno solo sobrevivió ileso. Bueno, demoledores, demoledoras. Esto sobre Krimki, nada más y nada menos. La confesión de, una vez más, el New York Times respecto a esta locura, a esta operación suicida. Quiero presentar también respecto
a la situación deplorable de las Fuerzas Armadas ucranianas en este momento de la ofensiva rusa, algo sobre un problema adicional, no solo en Krimki, sino esto a lo largo de toda todo el frente. Por cierto, a propósito del resto del frente, podemos presentar algunas cosas publicadas en estos últimos, sí, en estas últimas horas, como por ejemplo, algo por aquí he visto en, si no recuerdo mal, eh, Nancy Vierne, un poquito más arriba, un momentito de paciencia, demoledores y demoledoras, solamente esto de aquí, si no recuerdo mal. Bueno, esta una ciudad en las cercanías de em, entre Avdiivka y Bakhmut. Mejor esta presentemos. Esto cerca de Bakhmut y ya bajo ataque bueno, ya bajo ataque de artillería. Una vez tomados los flancos de Bakhmut, por aquí, por aquí avances, de ahí este bombardeo preparatorio, por aquí también avances, por aquí recordemos que también, bueno, el próximo paso fuerte, el próximo objetivo, básicamente esta ciudad de Chasifiar, ahora el centro operativo de la defensa de este área, ¿sí? Cercana a, o lindera con Bakhmut. Bueno, esto mañana vamos a presentar, yo con un poquito menos de tos, mañana voy a presentar bastante más en cuanto a lo militar y algunas cosas sobre las palabras de Putin de ayer respecto a definiciones de la estrategia rusa en el sur y en el oeste. Primeras definiciones de Putin sobre lo mismo, básicamente. Bueno, una vez derrotada Ucrania, ¿qué? ¿Sí? Lo vamos a presentar eso en detalle mañana. Ahora quería presentar esto. El frente. Y aún así, atención al estado de esa ciudad. Ay, otra vez, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, estoy presentando algo sin que aparezca en la pantalla. Mil disculpas, mil disculpas. Ay, ay, ay. Bueno, lo presento de nuevo, un ratito nomás. Aquí, mis queridos demoledores. Ahora sí. Perdón, 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 perdón. Errar es humano, demoledores y demoledoras. Una vez más, aquí Bakhmut, aquí Chasifiar, esta ciudad de aquí. El centro de la defensa de toda este área. Rusia ya reconquistó los flancos de Bakhmut y acometió una ofensiva por el norte con estos bombardeos preparatorios, por el centro hacia Ivanivske y hacia Klishivka también. El próximo paso, una vez tomado esto, básicamente chasifiar, ¿sí? Ahora sí lo estoy presentando con el video correctamente. Ahora presento el video, el estado de esta ciudad. Perdón por lo de recién. Ahora sí. Es el estado de esta ciudad y bastante lejos del frente, pero bueno, ya destruida por la artillería rusa, ¿no?
este video de las últimas 24 horas, de ahí la nieve también, sí, esto actual. Да, бля. Evacuada la ciudad, afortunadamente. El trabajo de la artillería rusa y del lado de enfrente, en Ucrania, la falta de municiones. Ahora voy a presentar lo que quería. Esta vez no del New York Times, sino de la BBC. Antes quería presentar un video más, así no presento tantos artículos y tanto contenido eh, de la prensa escrita, un poquito también de videos, un poco más, siempre un poquito más digerible, más didáctico, más visible. Los videos por aquí, hace un rato, esto de aquí. Esto ya lo presentamos, Demoledores, alguna vez. No este video, sino el temor de Ucrania a la apertura de un nuevo frente de ataque. Por aquí, por Sumi, más en el norte, durante el invierno. Y por esto la evacuación de muchos de las localidades alrededor de Sumi, la conglomeración aparente, aunque no confirmada, de tropas rusas y de blindados rusos aquí, y el inicio de construcciones defensivas de los ucranianos en este área. Esto básicamente presenta este video. Шириною у майже 4 метри. La construcción de trincheras, las condiciones climáticas, ¿no? Construcción de trincheras por la posibilidad de una ofensiva rusa con un nuevo frente. Готовимося. І ми вже на 90% готові, тому що на всі лінії розмежування. Algo más. Bueno, trincheras amuralladas, ¿sí? Esto es las trincheras modernas, no las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, trincheras amuralladas, estructuras amuralladas con hormigón armado, ¿no? Ante la posibilidad de un nuevo frente. Bueno, ahora sí, la falta de munición, como si no alcanzase todo eso, falta de munición también. Gracias, Andrés, por el aporte. ¿Crees que podría haber una insubordinación contra Zelensky por parte de soldados obligados a ir al frente? Las preguntas las respondemos al final, pero bueno, esto puedo muy cortito mientras voy presentando el artículo. Sí, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí podría comenzar una insubordinación y en gran medida, Andrés, la disputa entre Zelensky y Zaluzhny responde a esto, ¿sí? A el creciente descontento en las Fuerzas Armadas frente a la dirigencia política. Y recordá, Andrés, también la enorme cantidad de videos presentados aquí en las últimas semanas sobre batallones, grupos de soldados con sus quejas por bueno, la falta de apoyo, la falta de apoyo artillero, la falta de apoyo aéreo, las decisiones, la falta de recambio, la falta de rotación, las decisiones. En algunos casos, recuerden ese video de soldados entregados en la frontera con Rusia, soldados ucranianos rendidos y eh, en la frontera rusa, según los reportes, habían querido en primer lugar un plato de comida. Así que en algún caso hasta falta de alimentos. Así que todo eso va generando las condiciones, el campo fértil para las insubordinaciones. Así que sí, sí, claramente posible. Eso más de todo lo reportado ya hasta ahora. Para mí, de lo más interesante, y voy ya presentando lo que quería presentar,
lo más importante o lo más de todos esos videos, porque seguro que alguno también es escenificado por la inteligencia rusa también, ah, pero cuando proliferan los videos de batallones ucranianos con reclamos, incluso aquel de Marinka, con un grupo de soldados con la amenaza de que si no despachaban a reemplazos con chicos dorados, así lo llamaban, Golden Boys. A chicos dorados llaman allí a los hijos de los políticos, a los hijos de los empresarios. Esos soldados abandonaban la defensa de Marinka, de los restos de Marinka aún bajo control ucraniano, bueno, abandonaban la defensa si Kiev no despachaba reemplazos con esos chicos privilegiados. Esto dicho dos antes de el izamiento formal de la bandera rusa en esos pedacitos de Marinka todavía no tomados. Así que, evidentemente, ese grupo de soldados retrocedió después de la amenaza de abandonar el combate. Así que ese video, evidentemente, es cierto. Bueno, como si todo lo anterior no alcanzase, como si no apareciesen síntomas ya más que elocuentes de la situación de Ucrania, aquí un artículo de la BBC de hace unos días. Guerra de Ucrania. La escasez de proyectiles nos obliga a limitar los disparos, dicen las tropas ucranianas a la BBC. Bueno. Un crujido en la radio envía instrucciones a los artilleros que esperan dentro de un obús Paladín M109 de fabricación estadounidense. Tenemos un nuevo objetivo. Inmediatamente toda la tripulación entra en acción. El motor ruge. Uno de los artilleros mete un proyectil en el cañón. El arma está cargada. ¡Fuego! Grita y tira de la cuerda. Una explosión ensordecedora sacude el vehículo blindado. Dispara solo una ronda y luego esperan la siguiente orden. Pero después de un silencio prolongado, la misma voz crepitante en la radio les da la orden. Retírese y cubra el arma. Los artilleros ucranianos tienen que utilizar municiones con moderación, ya que hay escasez de proyectiles de artillería. Su arma, como la mayoría de los sistemas de artillería proporcionados por Occidente, dispara proyectiles de 155 milímetros que también son suministrados por socios extranjeros. El problema es que las tropas ucranianas necesitan más municiones de las que sus aliados pueden darles actualmente. Es un ejemplo de un proyectil de 155 milímetros. ¿O recuerdan la charla con Guillermo Laferriere en cuanto al precio de estos pepinos, por llamarlos de alguna manera? Más o menos $5.000 cada uno, entre $3.000 y $8.000, perdón. Voy a recoger mis notas. Bueno, entre sí. El otro día, hace unos días presentábamos la confesión de Lloyd Austin, o Lloyd Raytheon Austin, como lo llaman, en referencia a Raytheon, una de las principales empresas armamentísticas estadounidenses en la cual participa como parte de la junta directiva, el secretario de Defensa. Así de corrupta la política en Estados Unidos. El ministro de Defensa, el secretario de Defensa, participa en una de las empresas armamentísticas proveedoras del Ministerio de Defensa. Por eso lo llaman, en lugar de Lloyd Austin, lo llaman Lloyd Raytheon Austin, por su participación en Raytheon. Bueno, él recordaba que en un encuentro con Zaluzhny en noviembre pasado, Zaluzhny había presentado su pliego de requerimientos con la locura de 7 millones de piezas de artillería, 7 millones de proyectiles de ese tipo. 7 millones por 5.000, me van a ayudar 35, 7 millones, yo con la calculadora, por 5.000, 35.000 millones de dólares en artillería quieren Zaluzhny. Además, el mundo no genera 7 millones de proyectiles de 155 milímetros. Así que bueno, quiere más que la producción mundial, incluida Rusia, Corea del Norte, pero bueno.
en tren de pedir, en tren de, ¿no? de demandas, uno puede. Yo también, yo querría, sí, un harem de sí, modelos rusas y suecas. Bueno, otros querrán, u otras querrán otros arenes de otros, con otra gente, cada quien sobre gustos, cada quien como quiere, pero bueno. Un poquito de humor, demoledores, demoledoras. Pero bueno, vamos a presentar un poquito más de esto de la escasez de municiones. Las autoridades ucranianas afirmaron recientemente que habían recibido menos de un tercio del millón de proyectiles de artillería que la Unión Europea prometió proporcionar, algo ya dicho en el canal también. Durante el pico de la contraofensiva, incluso hace apenas unos meses, la proporción entre el fuego de artillería ruso y nuestro era en gran medida de 1 a 1, o mayor en nuestra ventaja. Ahora disparamos un proyectil por cada 4 o 5 proyectiles que Rusia dispara. Esto según el reporte de la BBC de un soldado ucraniano. Esto es una mentira total y evidente, según el propio Zaluzhny, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas. En algunos momentos aparecían diferencias de 10 a 1 en la artillería, en el mejor momento de la artillería ucraniana. A veces con Rusia con 10.000 proyectiles disparados por día y Ucrania podía 6.000, 4.000, por momentos 1.000. Bueno, eso hace ya algunos meses, así que esto de 1 a 1 nunca, pero bueno, ahora peor, evidentemente. La situación puede volverse crítica si los estados occidentales cortan su apoyo y la ayuda se agota, dicen los soldados. Sin municiones esto será solo chatarra, dice Sashko, señalando el obús estadounidense. Es una buena máquina, podemos conducirla, pero no podremos luchar con ella. Bueno, propagandística, la nota propagandístico, el artículo, ¿no? Qué buenas las armas estadounidenses y hasta hace poco todo bien, ningún problema de artillería anterior, solo ahora y queremos más apoyo. Básicamente el mensaje de los guerreristas británicos en este momento de la guerra. Para nosotros lo relevante de esto, básicamente la confesión de la falta de munición. Las existencias de la antigua artillería soviética que utiliza diferentes tipos de municiones están cayendo a un ritmo incluso más rápido que los suministros de proyectiles de artillería occidental. Las reservas de esas municiones enviadas desde países aliados están casi agotadas y la producción de otras nuevas es limitada, dicen los soldados. Claro, en principio Ucrania respondía con no solamente con la artillería, con la munición soviética, sino que respondía con el armamento soviético acumulado en las ex repúblicas soviéticas, hoy devenidas en estados independientes, o en los países del este de Europa, ubicados al este de la cortina de hierro. Pero bueno, eso ya parece gastado y no generan nuevos. Rusia sí. Tenemos escasez de municiones, admite Gorn, comandante de la batería de la 22ª Brigada. Si tuviéramos más proyectiles ya habríamos llegado mucho más allá de Krishivka, un pueblo próximo a Bakhmut. Mentira. Cualquiera que sea la cantidad que consigamos, tratamos de disparar con precisión. Bueno, la BBC, algunas mentiritas, pero la confesión de la falta de munición. Última por hoy, demoledores y demoledoras. Por ahora, la tos me va acompañando, pero hasta ahora más o menos puedo presentar las cosas, así que presento una cosita más. Ya. Primero los planes, ¿no? Comenzamos, recapitulo lo dicho hasta acá, solamente como referencia. Comenzamos con las deliberaciones en Estados Unidos, comenzamos con la planificación en Estados Unidos del día después. A partir de ahí presentamos el desastre de Krimki, posteriormente las dificultades evidentes con la artillería y ahora una más con esto. Nada más y nada menos que la interferencia electrónica rusa. Esto de CNN, ¿sí? Para quienes nos caractericen como antioccidentales o nos caractericen como prorrusos o nos caractericen como prochinos,
o nos caractericen como antiimperialistas. Bueno, no, lo de antiimperialistas sí, esa caracterización nos congratula a nosotros, eso parte de nuestro posicionamiento, un posicionamiento antiimperialista, pacifista, humanista. Todo lo demás, bueno, estamos presentes, lo de antioccidental, eh, pro-chino, pro-ruso, pro-Corea del Norte, estamos presentando todo a partir de fuentes occidentales, demoledores y demoledoras, las propias fuentes de ellos. Las estamos presentando ellos mismos. ¿Sí? Nosotros con esto dicho hace meses, pero bueno, ahora comenzaron las confesiones. CNN. La interferencia rusa de los sistemas de cohetes proporcionados por Estados Unidos complica el esfuerzo bélico de Ucrania. Acá directamente una confesión demoledores de la superioridad de Rusia en este ámbito, el ámbito del jamming, como lo llaman en inglés, de la interferencia electrónica. Rusia ha estado frustrando con más frecuencia los sistemas de cohetes móviles fabricados en Estados Unidos en Ucrania, utilizados en Ucrania en los últimos meses, utilizando bloqueadores electrónicos para desactivar su sistema de apuntamiento guiado por GPS y hacer que los cohetes no alcancen sus objetivos, dijeron a CNN varias personas informadas sobre el asunto. Esta es una traducción hecha por el navegador, por eso algunas palabras extrañas como apuntamiento, ¿sí? Bueno, sistema de puntería más que de apuntamiento, pero bueno, entendible, entendible. Los oficiales militares ucranianos, con la ayuda de Estados Unidos, han tenido que idear una variedad de soluciones diferentes mientras continúa utilizando el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, los HIMARS, que ha sido quizás el armamento más venerado y temido en la lucha de Ucrania. Claro, los HIMARS, ¿no? Un muy buen sistema de artillería con proyectiles guiados por GPS, ¿sí? Muy bueno, efectivamente, probado en combate, nunca tan utilizado, nunca, las pocas lanzaderas HIMARS cedidas a Ucrania, alrededor de 20 si no recuerdo mal, la mayoría de ellas ya destruidas, bueno, esas pocas usadas de manera bastante eh, intensiva y con buenos resultados para Ucrania, un buen arma, quizás no tan buena como la lanzadora equivalente rusa, de nombre, ahí, ahora no recuerdo, me ayudarán los demoledores y las demoledoras para ahí, ya lo voy a recordar, el nombre de la lanzadera rusa, con un poquito más de distancia en sus lanzamientos, con un poquito más de capacidad de lanzamiento, pero más o menos equivalentes. Esta es una buena arma estadounidense, otras no, otras ya probadas como basofia, ¿sí? De propaganda occidental, nada más está buena, pero bueno, a pesar de que es una buena arma, la guerra electrónica rusa las desactiva, ¿sí? Genera interferencia en el sistema de guía. Tornado, gracias, Joe. eh, Aubergine en alemán, el nombre de una verdura. Ay, ahora la voy a recordar. Bueno, ahora no recuerdo las palabras en mi propia lengua materna. Mamita querida. Bueno, los sistemas de cohetes de mediano alcance fueron aclamados como un punto de inflexión en el conflicto y han desempeñado un papel clave desde el momento en que llegaron a Ucrania el verano pasado, incluso en la ofensiva del año pasado que permitió a Ucrania recuperar importantes franjas de territorio de manos de Rusia. Pero en los últimos meses, atención ahora demoledores, los sistemas los sistemas se han vuelto cada vez menos efectivos debido al bloqueo intensivo de los rusos, le dijeron a CNN 5 fuentes estadounidenses, británicas y ucranianas, lo que obligó a los funcionarios estadounidenses y ucranianos a encontrar formas de modificar el software de los HIMARS para contrarrestar la evolución de la interferencia rusa. Estos rusos, mamita. Eh, quizás no puedan generar autos de calidad como los alemanes, pero para los armamentos
para las armas, nada como las armas rusas. Bueno, los HIMARS ahora en problemas por la guerra electrónica rusa, ¿sí? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y una vez más, los HIMARS un buen sistema armamentístico de Estados Unidos, a diferencia de otros cedidos como armas salvadoras y finalmente probados como basura. Bueno, esto de determinaron una diferencia en el combate y generaron un antes y un después y un papel clave. Bueno, eso es propaganda. Más allá de eso, un buen sistema de lanzamiento de armas, pero bueno, no pueden ahora eh, con la, con la guerra electrónica rusa. Ah. Un alto funcionario del Pentágono minimizó el impacto de la interferencia y le dijo a CNN que el lunes las fuerzas ucranianas dispararon 18 cohetes sin problemas, aproximadamente la cantidad diaria de las últimas semanas. 18 cohetes demoledores de los rusos machacan con 10.000 lanzamientos de eh, cohetes, perdón, de piezas de artillería de 155 todos los días. Bueno, acá pudieron el lanzamiento de 18 cohetes. Em, el funcionario se negó a comentar sobre el impacto más amplio de la interferencia. Los HIMARS son fabricados por Lockheed Martin, que remitió las preguntas sobre interferencias al gobierno de Estados Unidos. Claro, el típico pase de pelota de un lado al otro, ¿no? El- del Pentágono esa pregunta a Lockheed Martin, el fabricante de Lockheed Martin, no, esa pregunta al Pentágono. Bueno, nadie quiere responder, pero lo cierto, esto, la interferencia de la guerra electrónica en el sistema de guiado de los HIMARS. Igual el negocio para Lockheed Martin, naturalmente, la venta de estos sistemas, no a Ucrania directamente, sino entregados algunos de Estados Unidos a Ucrania y vendidos nuevos eh, a Estados Unidos o es su reemplazo. No recuerdo cuál es el nombre del reemplazo, pero ya comenzó Estados Unidos con el reemplazo de estos sistemas por unos más modernos. Berenjena, recordé el nombre de Aubergine en alemán, berenjena. Pero incluso cuando funcionan, los HIMARS han fallado cada vez más en sus objetivos, dijo una fuente ucraniana informada por los operadores de drones en el frente. Y esto una vez más, demoledores y demoledoras. Esto reportado por CNN, ¿sí? No por RT, CNN. Un piloto de drones en el frente oriental describió la interferencia de los HIMARS móviles como significativa, según la fuente, algo que no había visto en su zona hasta noviembre pasado, varios meses después de que los HIMARS llegaron por primera vez a Ucrania a principios del verano. Otro operador de drones en la región sur de Gerson afirmó a la fuente que la efectividad de HIMARS había disminuido dramáticamente y advirtió que todavía son muy necesarios y confiables, pero ya no son tan dominantes como antes. Bueno, otra confesión más de los grandes medios occidentales. Falta de municiones, escasez de munición, interferencia electrónica rusa, desastre en Krimki, operación suicida, lo llama el New York Times, y planes a futuro. Y en ese sentido, demoledores y demoledoras, bueno, mm, eh, en los últimos días, el foco de los medios occidentales apareció en Putin, porque claro, ya comenzó eh, la preparación de ese nuevo escenario. ¿Y quién va a determinar ese nuevo escenario? ¿Biden y Blinken pergeñando pavadas, pergeñando planes delirantes en Washington o los ganadores de la guerra, los rusos? Bueno, lo va a determinar Rusia mucho más que Estados Unidos. Por eso el foco en los últimos días en Putin, en sus declaraciones en esa conferencia de prensa anual presentada acá en el canal, en la última transmisión en vivo, recórranla si quieren, ahí presentamos los principales puntos. El día de antes de ayer, Zelensky, como no podía de otra manera, respondió
A la conferencia de prensa anual de Putin, Zelensky respondió con una conferencia de prensa propia, con algunos anuncios verdaderamente, algunas declaraciones verdaderamente, sí, ya ni siquiera delirantes, sino, ¿cómo podríamos llamarlas? Psicodélicas, psicotrópicas, ¿no? Por la cantidad de sustancias psicoactivas necesarias para regurgitar estupideces semejantes. Casi, casi que en la conferencia de Zelensky presentó la idea de, estamos ganando otra vez. Bueno, a ese nivel de estupidez, ¿no? Eso lo vamos a presentar mañana, algunas de las cosas, porque entre todas esas estupideces aparecieron definiciones, apareció, por ejemplo, apareció la definición del llamado a reclutamiento de 450.000 personas más. Eso presentó entre todas esas sandeces. Lo vamos a presentar mañana, pero por sobre todas las cosas, más allá de esa patética conferencia de prensa de Zelensky, vamos a presentar lo dicho por Putin el día de ayer en una conferencia frente a militares respecto a los planes de Rusia con relación a el sur y el oeste de Ucrania. Por primera vez, en boca de Putin, voy a presentar un pequeño adelanto de lo dicho por Putin ayer. Esto generó mucho revuelo por su referencia em, a Odessa, a Liev y a, bueno, a Transcarpatia, a la Galicia y la referencia también a Hungría, a Polonia, a todos los interesados. С точки зрения исторических перспектив и Hoy no lo voy a стратегических presentar, интересов российского государства, simplemente даже через un 10, через adelanto, 15 ¿no? говорить, Un вот если adelanto, и НАТО pero esto внести generó платежи, ruido y va a generar, Россия могла быть, porque вести acá против России primeras Запад от своей стратегии las primeras последние годы definiciones de Putin fuertes sobre el futuro. Y no ya solo sobre el futuro de Ucrania, sino sobre el futuro de la relación con el resto de Europa y con la OTAN. Pero esto, demoledores y demoledoras, mañana a esta misma hora por este mismo canal, ¿sí? Como en el final de las series en aquella época, cuando antes el final de una serie presentaban esto, continuará, ¿sí? Algo cada vez menos común hoy día con todas las plataformas de transmisión como Netflix, Disney Plus y todo eso. Bueno, ya el continuará ya desapareció, ¿no? Uno puede inmediatamente comenzar con la próxima con el próximo episodio. En una época yo recuerdo una vez a la semana una serie y continuará al final. Y uno con la emoción y la ansiedad, ¿no? De la espera hasta la próxima semana. Bueno, en nuestra sociedad de satisfacciones inmediatas, de goces inmediatos, esa ansiedad sana desapareció. Como desapareció también el aburrimiento, ¿no? ¿Cómo debería reaparecer el aburrimiento en nuestras sociedades como parte de la vida y no uno todo el día con el teléfono, no puede ni un segundo aburrido o sin nada o sí, todo el tiempo pantalla, 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 celular, celular, celular o teléfono móvil como lo llaman en España, móvil, móvil, móvil. Bueno, demoledores, demoledoras, acompáñenos como siempre con, por favor, con el pulgar arriba, nos ayuda contra la desmonetización. Hace unos días comenzó una nueva campaña de YouTube de desmonetización. Una vez más, esto de videos desmonetizados porque sí, y ante la apelación, después de unos días, perdón, reactivamos el video, claro, pero el video ya viejo, entonces en el momento de de mayores visualizaciones, el video bloqueado, ahora reactivado. Así que por favor ayúdennos, demoledores, nosotros acá con mucho esfuerzo, yo hoy por ejemplo con mucha tos, y aquí fiel junto a ustedes, porque no los quiero abandonar, porque a nosotros nos congratula enormemente, para nosotros nos representa una alegría enorme que nos acompañen, por eso nuestro esfuerzo es de acá, pero el pedido a todos ustedes, acompáñennos con el clic en el pulgarcito, en el pulgar arriba, el like, la suscripción,
Y si pueden con algún aporte a través de PayPal, mejor, una membresía mejor, pero si no, todo bien. Sencillamente la difusión y el acompañarnos todos los días, para nosotros eso ya representa el mundo. Así que demoledores, demoledoras, vamos a redondear hoy por aquí. Y dicho esto, hasta el día de mañana con muchas, muchas cosas más, entre otras las definiciones de Putin. Y abajo a la derecha aquí debería aparecer continuará. Eso debería aparecer ahí. Chau, demoledores, abrazo, hasta mañana. Chaucito.